Bob y Penny Lore presentan Los Grandes Santos. Santa Clara de Montefalco. La que cargó la cruz de Cristo. Hola familia y bienvenidos. Nosotros somos Bob y Penny Lore, que tan a menudo escuchamos la queja: Señor, ¿qué es lo que he hecho para que me deje sufrir así? La mujer poderosa que vamos a estudiar abrazó la cruz de Jesús y ellos lograron su purificación por medio de la cruz, la Eucaristía y la Virgen María. La santa sobre la cual vamos a hablar el día de hoy fue una de estas santas. Dicen que hay un santo en algún lugar para todos nosotros. Santa Clara de Montefalco es una de esos santos. Clara adoró y cargó la cruz de Jesús sabiendo que podía confiar en Él y en su promesa a ella. Yo rezo para que nuestra amada Clara sea para ustedes lo que ha sido para nosotros. Verdad en un mundo que alienta la mentira. Esperanza en un mundo que promueve la desesperanza. Nuestra pequeña santa nació en 1268, una de 4 niños. 3 años más tarde, su hermana Joana estableció una ermita y Joana tenía 20 años cuando ella y una amiga decidieron vivir una vida de oración y sacrificio. En 1274 fue aprobada por las autoridades de la iglesia. Fue entonces cuando a Joana se le permitió recibir candidatas. ¿Quién piensan ustedes que fue su primera candidata? No fue otra sino su hermana Clara. A los 6 años de edad, Clara era una niña muy despierta y todos la hallaban genuina, perceptiva y sensible más allá de su edad, así como extremadamente cariñosa. Desde un principio, aunque era mucho más joven, se mantuvo al día con sus 2 compañeras espirituales, rezando y haciendo penitencias y casi sobrepasando la mortificación practicada por las otras. Clara siempre tuvo un amor ardiente por nuestro Señor Jesús, especialmente en su pasión. En 1278, más y más niñas pidieron ser aceptadas. Muy pronto fue evidente que necesitaban un lugar más grande. Después de la oración y el ayuno, decidieron irse a una colina más cerca del pueblo. Alguna gente del pueblo, por razones egoístas, no querían que esta pequeña banda de monjas se acercara a ellas. La razón que ellos dieron fue que el pueblo no podía mantener a otra comunidad que subsistía con limosnas. Sería mucho pedir a la gente. Los detractores convocaron una reunión del Consejo del Pueblo. Ellos demandaron que la parte de la ermita que se había construido fuera demolida. Pero así como Dios es justo, es poderoso, las autoridades votaron a favor de la pequeña banda de mujeres y la ermita fue salvada. La hostilidad dirigida hacia el pequeño grupo de mujeres se convirtió en opresión abierta, desde mentiras hasta chismes maliciosos, y cuando eso falló, actos de violencia. Todos los intentos de aterrorizar a las jóvenes fallaron en hacerles abandonar su sueño. Reunidas en una casa con el techo completado a medias, mojadas, con frío y con hambre, el pequeño grupo de apóstoles fue sostenido por su fe y llamado, el cual era más fuerte que cualquier persecución y que la gente del pueblo les pudiera imponer. Johanna finalmente obtuvo permiso para enviar a algunas de sus hermanas a pedir limosna. Clara, aunque apenas tenía 15 años de edad, rogó ser una de las primeras en ir. Su persistencia venció las objeciones de su hermana y Clara estuvo en camino. Su cara cubierta por un velo y descalza, viajó con fe por el camino. Extendiendo su mano desde su manto, ofrecía gracias de rodillas, aceptando humilde y buenamente todo lo que se le daba, lo cual a menudo eran más malas palabras que limosnas.
Las hermanas tuvieron que restringirla de pedir limosnas, pues era muy bella y no era raro que jovencitas desprotegidas fueran víctimas de violencia, incluso en aquellos días. Al fin de los 40 días de pedir limosna, Clara permanecería el resto de su vida como una monja enclaustrada en el convento para nunca más dejarlo. Clara solía pasar de 8 a 10 horas al día rezando, algunas noches cayendo de rodillas hasta 1000 veces, recitando la oración del Señor. Mientras que caminaba con nuestro Señor en su pasión, le rogaba que le dejara ayudarle a cargar su cruz. Clara quería una forma más profunda de oración que requiriese autonegación y contemplación profunda. Parecía que estaba empezando a alcanzar aquel estado de unión completa cuando Dios le puso punto final. Clara estaba teniendo una conversación con otra monja cuando el enemigo del orgullo se hizo presente y la venció. Fue que su compartir estaba mezclado con un poco de orgullo que el Señor la había elegido especialmente. Clara tenía que ir al desierto, atacada por todo tipo de tentaciones, víctima de alegrías emocionales y caídas hacia tristezas espirituales. Clara temía que Dios la había abandonado y estaba sola. Era 1288. Clara tenía 20 años. Todas las cruces que debía de cargar en el futuro no podrían igualar el dolor que estaba sufriendo al no escuchar ni sentir al Señor. Esta tortura continuó por 11 años. En muchas de las vidas de los santos, incluida la de Clara, debían de conocer una soledad que sobrepasara cualquier otra, el temido silencio de Dios. Cuando Clara confesaba sus pecados, buscando dirección y penitencia por sus pecados, sus confesores en cambio le otorgaban virtudes, sin la dirección espiritual que tan desesperadamente buscaba. Clara cargó el peso de sus sentimientos y minusvalía en su corazón. Como no recibía las penitencias deseadas, se las impuso ella misma, al punto que su hermana tuvo que intervenir. Johanna, junto con los doctores, le ordenaron que parara y que vigilara su disciplina. Como se vería, Clara estaba sola y era malentendida. ¿Podría ser que Dios tomó ese tiempo de ella en el desierto para fortalecerla, para prepararla para su tarea, su misión, la cual continuaría incluso después de su muerte? La ermita finalmente se convirtió en monasterio. El pequeño grupo de ermitañas fue requerida a adoptar una de las reglas establecidas de la Iglesia. Ellas eligieron la regla de San Agustín, la cual es el vivir una vida compartida con una mente, un espíritu, un corazón concentrado en Dios. En resumen, el ser lo que somos llamados a ser, una iglesia santa, católica y apostólica. La regla les fue otorgada por el obispo de Spoleto el 10 de junio de 1290. Lo que se inició como un pobre grupo de ermitañas se convirtió en una comunidad de monjas hermanas de la Santa Cruz. Durante los últimos 700 años han seguido fielmente las reglas de San Agustín. En noviembre de 1291, la hermana de Clara, Johanna, se fue a vivir con su amo y Señor Jesús en el cielo. Para Clara, la muerte de su hermana le causó dolor como nunca había sufrido. Las monjas estaban muy intrigadas. ¿Por qué estaba tan compungida por la muerte de su hermana cuando no lo había estado por la muerte de sus propios padres? Ella contestó: ¿cómo es que no entienden? No lloro por su cuerpo ni por su alma, sino por mí misma. Es por mí. Johanna fue para mí un ejemplo y un ejemplo en la vida. Cada día ella me hablaba de Dios. Lloró por eso, por nada más. El representante del obispo arribó para la elección de una abadesa nueva. Las monjas eligieron unánimemente a Clara. Ella lloró, no sintiéndose merecedora, y les rogó que eligieran a otra. Les pidió a las monjas que le presentaran su petición al obispo, afirmando que ella no estaba calificada espiritualmente y que le faltaba la sabiduría necesaria para ser abadesa. Para su desilusión, se negaron. Creo que todos los santos nos enseñan una lección importante. Dios usa a quienes ellos son para realizar su obra en la tierra. Cada vez que nos preguntamos, ¿por qué nosotros?, la respuesta que obtenemos es:
porque te elegí por ninguna otra razón. Sí hay muchos más actos que tú, pero te elegí a ti, así que solo di sí y vamos a la hora. A pesar que Clara se sentía no apta y sufría perturbaciones internas, aceptó sus responsabilidades como abadesa y se convirtió en madre, maestra y directora espiritual de sus hermanas, sensible a aquellas quienes se sentían llamadas a más oración. Les permitió seguirla, pero con la condición que todas hicieran tareas manuales. Como otra de las mujeres fuertes sobre las cuales hemos escrito, nuestra Madre Angélica, Clara personalmente dirigía a cada una de sus monjas. Mientras estudiamos la historia de nuestra querida iglesia y la del mundo, descubrimos cuánta influencia el mundo tiene sobre la iglesia. La época de Clara estaba llena de fuertes y de débiles, de opresores y de perseguidos, los pobres con demasiado poco y los ricos con demasiado. La honestidad era ensombrecida por la mentira. Se peleaban muchas guerras, tratados hechos y rotos, conocimiento de pocos en la ignorancia de muchos, amor místico, dador de la vida y lujuria mortal. Magisterio y herejía eran símbolos de la batalla, la decisión eterna entre Cristo y Barrabás. El conflicto que sufrimos hoy en día, ellos tampoco pensaban que podían soportarlo. Así que en esos momentos, Dios en su misericordia nos envió a Santa Clara de Montefalco. Dios no desperdicia nada, ni una lágrima, ni una duda, ni una esperanza, ni una desilusión, nada. Clara fue capaz de ayudar a gente fuera de la comunidad que acudían a ella. Como había lidiado con dudas internas, le era posible hablar con autoridad a otros, habiendo peleado en un campo de batalla no muy distinto al de ellos. Por su amor y cuidados genuinos, Clara fue capaz de atraer las monjas al monasterio de la Cruz a obispos y sacerdotes, frailes y teólogos, jueces y abogados, los eruditos y los no educados, gente laica y religiosa, y santos y pecadores. Desde una edad temprana, Clara hizo la decisión de no mirar a los hombres o de no permitir que la miraran a ella. La única excepción era su hermano, fraile Francisco. Nos preguntamos si era porque sabía cuán fácil es el ser alejada de nuestro Señor. Clara misma lo sabía, ella decía, si Dios no me protegiera, sería la peor mujer en el mundo. Cualquiera que fuera su razonamiento, Clara le hablaba a cualquiera que acudiera a ella por consejo, tras rejilla y cortina negra. Sin embargo, esto no disminuyó la pasión, el celo con el cual le hablaba a sus visitantes. Sus palabras, tan llenas con el Dios que llamaba, no les pasaba por encima a los oyentes. Eran palabras muy simples. Las personas más simples no dejaban de entenderla. Todos sentían que estaba hablándoles a ellos individualmente con la infinita sabiduría de las Escrituras y la fe de nuestros padres. Clara era capaz de aconsejar a cualquiera que acudiera a ella, a tal punto que venían desde muy lejos por su consejo espiritual. Clara siempre daba a los pobres. Su hermano Francisco, con quien había enviado cientos de veces alimentos y provisiones para los pobres, testificó que Clara, aunque realmente muy pobre, parecía a veces muy rica. Escribiendo sobre las mujeres fuertes en la iglesia ha sido una experiencia muy humilde. Sabemos que las Escrituras dicen, ama a tus enemigos, que aún los paganos aman a sus amigos. Pero vivir eso es lo que hace santos como Santa Clara. Ella daba por igual a enemigos y amigos, a veces más a los enemigos. Se dice que Clara daba más a aquellos quienes más la habían herido, que habían esparcido mentiras maliciosas sobre ella. En el año 1294 fue clave para Clara. La Navidad anterior la había pasado muy enferma. A esto se había sumado una crisis interna. Juzgándose a sí misma falta de gratitud por todo lo que Dios le había dado, Clara atribuía la ausencia espiritual que sentía que Dios estaba reteniendo su presencia divina de ella por sus pecados. Durante la fiesta de la Epifanía, ella entró en éxtasis, permaneciendo en este estado durante varias semanas. Durante este viaje fuera de este mundo, Clara tuvo una visión.
Vio a Jesús acercándose a ella como un pobre peregrino, su cara cansada por el peso de la cruz, su cuerpo mostrando las señales del largo y difícil viaje cargando la cruz. Clara trató de detenerlo y le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le contestó: he buscado por el mundo entero un lugar donde plantar mi cruz firmemente y no he encontrado ninguno. Clara miró a Jesús con sus manos extendidas, tocando la cruz, expresando todos los años de deseo de compartir la cruz de Jesús. La cara de nuestro Señor cambió de cansancio a alegría y amor. Su viaje había terminado, dijo. Clara, aquí he encontrado un lugar para mi cruz. Al fin alguien a quien puedo confiar con mi cruz. Y se la puso en el corazón. Clara confió esta visión con una prima 7 años más tarde. El terrible dolor que sintió en el cuerpo entero al recibir la cruz permaneció en ella. A partir de aquel momento tuvo muy presente la cruz que podía sentir con cada fibra de su cuerpo. A pesar de su frágil salud, continuó trabajando como abadesa de sus hermanas, como misionera a aquellos que acudían a ella desde afuera del claustro. Hizo esto sin cesar, sin cuidarse, hasta julio de 1308, cuando ya no pudo levantarse de la cama. Algunos años antes, su hermano había llamado a un médico a visitarlo. Ella no permitía a ninguna de las otras hermanas el ver o tocar su cuerpo, menos a un médico. Él había recetado medicina para ella, pero nunca la tomó. Ahora, otro médico ofreció sus servicios. Él era diferente del médico anterior, en que estaba más interesado en sus éxtasis que en sus sufrimientos físicos. Les dijo a las monjas que no había medicina que pudiera remediar la debilidad causada por los éxtasis. Les dijo que distrajeran a Clara, distraerla de los éxtasis. Tenía buenas intenciones, pero no conocía a Clara. La determinación que le llevó a través de la persecución fue la misma que no permitiría que nadie la alejara del Señor. No quería ser llamada santa. Cuando algunas de las monjas no pudieron evitar decir «eres una santa», ella les respondía secamente «aléjame, aléjame». Ellas pensaban que estaba siendo humilde, cuando en realidad estaba peleando contra el enemigo, sintiendo su presencia fuerte. Él atacaba en su manera usual como a los santos antes que ella, que no era merecedora de Dios, que él no la hallaba capaz, que había estado errada en todo lo que había hecho, alejando a muchos de la fe. Con su pastor al lado y con toda la fe de aquellos antes de ella, le respondió el demonio: «No quiero darte lo que es tuyo, ni tampoco quiero nada de ti. Eres maldito por 1000 años y te maldigo aún». En la noche del 15 de agosto reunió a las monjas y les dejó su testamento espiritual. «Dejo mi alma y todas ustedes a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Sean bendecidas por Dios y por mí. Y rezó, hijas mías, que se comporten y que todo el trabajo que Dios me ha hecho hacer por ustedes sea bendecido. Sean humildes, sean obedientes, sean mujeres, de tal manera que Dios pueda ser alabado a través de todas ustedes». Cuando una monja está muriendo, cada una de las hermanas le hace la señal de la cruz. Cuando intentaban hacérsela clara, suave pero firmemente protestaba una y otra vez: «¿Por qué me hacen la señal, hermanas? Tengo a Cristo crucificado en el corazón». El viernes, al final de la tarde, llamó a su hermano Francisco. Esa noche, cuando arribó, encontró a su hermana muy cansada. Y la mañana siguiente el médico le dijo que Clara había dormido bien y estaba descansando cómodamente. Francisco estaba a punto de irse cuando le llamaron de vuelta a 2 hermanas. Él le siguió a la habitación. Ella parecía completamente recuperada. Estaba sentada al borde de la cama. El color le había regresado a la cara, estaba sonriendo, luciendo bien. También que él sugirió que le trajeran algo de comer. Le dio a su hermano un poco de dirección espiritual, hablando largo rato con él.
A pesar del sentimiento de alegría y de celebración anticipada presente entre las monjas y Francisco, Clara se dirigió a la capilla del monasterio. Confieso a Dios y a ti mis faltas, todas mis ofensas. Un poco después, dirigiéndose a una monja, dijo: ahora no tengo nada más que decirles. Están con Dios porque yo voy hacia Él. Permaneció así, sentada en su cama, sus ojos hacia el cielo, sin moverse, sin siquiera el menor temblor. Francisco tomó el pulso de su hermana, se volteó hacia las hermanas, dio una vuelta a la cama y anunció, con lágrimas en los ojos: está muerta. El médico se burló de Francisco y las monjas creyeron que había entrado en éxtasis otra vez. Él mismo le tomó el pulso. Al haberlo hecho, estuvo de acuerdo. Se había ido. Y él también se echó a llorar. Una buena amiga estaba muerta. Él estaba seguro que María, la Madre de Dios, estaba allí, esperando para traer a su fiel hija a su esposo, quien tenía un lugar listo para ella en la mansión de su padre. La misa funeral fue celebrada al día siguiente. El sacerdote, quien era un padre franciscano, ofreció la misa como favor a su hermano Francisco. En lugar de recitar la homilía que había preparado, se halló a sí mismo ofreciendo el elogio más extraordinario. Eran estas palabras que no había planeado usar. Cuando las palabras salieron de sus labios, se dio cuenta que estaba elogiando a una santa. Aquella noche, las monjas abrieron su corazón, preparándose para colocarlo en un relicario. Para su sorpresa, las palabras de Jesús se hicieron vivas. Sí, Clara, aquí he encontrado un lugar para mi cruz. Al fin alguien a quien puedo confiar mi cruz. Ahí adelante de ellas estaba la marca de la pasión de Jesús. Acuñada en la suavidad de su gran corazón estaba la figura perfecta de Jesús crucificado. Hasta con la corona de espinas en la cabeza y la herida de lanza en el costado. El Señor no solo había sembrado su cuerpo crucificado en lo recóndito de su corazón, sino también la dolorosa evidencia de su sufrimiento, los medios de flagelación en forma de ligamentos o tendones. Las noticias de los milagros se esparcieron, pero uno de sus antiguos adversarios denunció a las monjas alegando que los hallazgos fueron falsificados. Se dirigió al vicario de Montefalco, quien se dirigió a Montefalco y llamó a teólogos, abogados y médicos. El corazón fue cuidadosamente examinado y concluyeron unánimemente que las marcas no eran de una naturaleza explicable por métodos científicos o el entendimiento humano. En otras palabras, era un milagro. Otra señal milagrosa fue el hallazgo de 3 piedras en su vejiga. Eran del tamaño de nueces, perfectamente iguales en tamaño, color, forma y peso. Una pesaba lo mismo que las otras dos lo mismo que la tercera. Las hermanas del santuario nos dicen que la señal fue dejada para mostrarnos el amor que Santa Clara tenía por la Santísima Trinidad. El cuerpo de Santa Clara emitía una fragancia muy dulce. Las monjas nos dicen que nunca la pudieron enterrar. Su cuerpo es visible todavía 700 años más tarde, sin haberse descompuesto, y se dice que todavía está suave. Nunca sucedió el rigor mortis. Hay una cosa muy interesante que sucede cuando traemos a peregrinos al santuario. En el jardín hay un árbol. Santa Clara tuvo una visión en la que nuestro Señor Jesús le dijo que tomara un tronco muerto y lo plantara en la tierra. Por obediencia y gran respeto hacia él, lo hizo y le echó agua. El tronco floreció y dio nuececillas que las hermanas usaron para hacer rosarios. Hasta el día de hoy. Hasta hoy hacen estos rosarios y los envían a todos los conventos agustinos por todo el mundo. En añadidura, lo hacen disponibles a nuestros peregrinos cuando los traemos. A diferencia de las comunidades donde tenemos casi una plaga de gente que se va, mujeres hermosas que dejan sus vocaciones, ya no llamándose novicias de Cristo, aquí nunca han perdido a una hermana profesada.
en 700 años. En los últimos 700 años. Ustedes ven, para nosotros esto es muy similar a la Madre Angélica. Lo que vemos aquí es alegría entre estas mujeres y nos dicen, podemos ser muy felices. Estamos completamente habituadas, somos capaces de trabajar con los animales, con nuestros hábitos puestos. Lo hacen, aran la tierra con los hábitos puestos. Y son exitosas. La Madre Angélica y su grupo de monjas tiene probablemente el ingreso más grande de vocaciones en los Estados Unidos hoy en día. La causa de su beatificación empezó en 1309, menos de un año después de que muriera. Fue ante el Papa en 1318, pero la canonización en sí no sucedió hasta el 8 de diciembre de 1881, con más de 300 milagros atestiguados y aceptados al final de la investigación en 1336. Nada se hizo hasta 1881, por causa de los tiempos difíciles, con el Papa yéndose a Aviñón y el gran cisma occidental. El proceso de Clara fue entorpecido y archivado, pero sabemos y tenemos un dicho: cuando Dios quiere algo hecho, no importa cuán poderosa sea la oposición, Él se saldrá con la suya. Y así fue con Santa Clara de Montefalco. Es muy interesante que Montefalco queda a solo 10 millas de Asís. Sin embargo, la mayoría de la gente no ha oído sobre Santa Clara de Montefalco. La confunden con nuestra Santa Clara de Asís, pero Santa Clara de Montefalco fue una gran santa agostina. Ha sido un símbolo en su comunidad por los últimos 700 años, y cuando traemos gente, se enamoran de Santa Clara de Montefalco. Ha habido una gran devoción por esta santa. Una vez dije en un bus cuando estábamos conduciendo un peregrinaje, no quiero ninguna cruz. Y una monja se me acercó y me reprimió. Nosotras rezamos siempre por cruces. En esta época, cuando nuestro Señor es tan maltratado, ¿qué cruz podemos cargar? ¿Qué cruz podemos cargar para compensar todos sus sufrimientos? Jesús tiene una cruz para ti. No solo tómala, abrázala y adórala. Gracias familia por ver este programa. Este es uno de más de 200 libros y videos de venta en Journeys of Faith. Estos son perfectos regalos para cumpleaños, confirmaciones, primeras comuniones. Siempre que piensen en un regalo, den nuestros libros y videos. Escríbanos a la dirección a su pantalla o llámanos al 1-800-633-2484.